En las tierras altas de Jalisco, donde el sol golpea la tierra con una ferocidad implacable y el aire se espesa con el aroma dulzón y penetrante del agave en fermentación, el tiempo no pasa, se pudre. Aquí, los vastos campos de agave azul se extienden hasta el horizonte, un mar inmóvil de lanzas grises y afiladas que custodian un silencio antinatural. En el corazón de este paisaje austero y majestuoso, yacen las ruinas de la Hacienda El Milagro, un monumento a la ambición desmedida y a un secreto que se niega a morir. Sus muros de adobe, alguna vez pintados de un blanco resplandeciente, ahora están agrietados y manchados por la humedad, revelando las entrañas de la tierra que los reclama. Los arcos de cantera, cubiertos por una maleza tenaz que se aferra a cada grieta, enmarcan vistas de patios desolados y fuentes secas. El nombre mismo, El Milagro, resuena hoy como una burla cruel, un eco irónico de la prosperidad que brotó de esta tierra de manera tan súbita y violenta en la década de 1880, solo para marchitarse con la misma inexplicable rapidez, dejando tras de sí únicamente el esqueleto de una opulencia desvanecida, y una historia que los lugareños solo se atreven a susurrar cuando cae la noche. Entre los descendientes de los jornaleros que una vez sirvieron a la familia Reyes, la leyenda persiste, transmitida de generación en generación como una advertencia febril. Hablan del niño llorón de los agaves, un espectro infantil cuyo lamento se eleva por encima del susurro del viento en las noches de cosecha. No es un llanto de tristeza, dicen los ancianos con la mirada perdida en la distancia, sino un sonido que hiela la sangre, un presagio de desgracia que parece emanar de las raíces mismas de las plantas. Es a este lugar, cargado de historia y de miedo, a donde llega Mateo Vargas. No es un simple turista en busca de ruinas pintorescas, sino un historiador y el último vástago de una rama olvidada de la familia Reyes. Su rostro joven carga con una seriedad melancólica, la de un hombre que lleva el peso de un legado que no comprende. Su tesis doctoral es la excusa académica, el pretexto para desmitificar la leyenda negra de sus antepasados, pero su verdadera motivación es más profunda, una necesidad casi visceral de entender la maldición que ha perseguido a los hombres de su linaje, una sucesión de muertes prematuras, brotes de locura y fracasos financieros que contrastan violentamente con la opulencia fundacional de don Teodoro Reyes. Mientras camina por el sendero cubierto de maleza hacia la casa principal, una pregunta resuena en su mente, un eco de la pregunta que su padre y su abuelo se hicieron antes que él. ¿Qué pecado cometieron nuestros ancestros para que su fortuna se convirtiera en ceniza y su sangre en veneno? La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada bajo más de un siglo de tierra, silencio y miedo. Es un viaje a las profundidades de la ambición humana, donde la fe se pervierte y los lazos de sangre se utilizan para sellar pactos profanos. Desenterraremos un secreto familiar tan monstruoso que su eco aún resuena en los lamentos fantasmales que flotan sobre los campos de Jalisco. Antes de que arranquemos la primera página de este diario olvidado y revelemos la oscuridad que se esconde bajo el barniz de la piedad, dinos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas en esta investigación. Y si eres un verdadero fascinado por los misterios sombríos que la historia ha intentado ocultar, asegúrate de que estás suscrito a nuestro canal, porque las verdades que exhumamos aquí no se encuentran en los libros de texto. El pasado nunca está realmente muerto, y estamos a punto de demostrarlo. La investigación de Mateo comienza en el único lugar que parecía desafiar el abandono total de la hacienda, la capilla privada. Un pequeño edificio de piedra adosado al ala oeste de la casa principal, construido por el propio don Teodoro como una exhibición pública de su devoción. Al empujar las pesadas puertas de madera, un olor a polvo antiguo, a madera podrida y a incienso rancio lo golpea. La luz del sol se filtra a través de un vitral roto, proyectando fragmentos de colores desvaídos sobre los bancos de madera carcomida, y el altar de mármol cubierto por una fina capa de tierra. Los frescos en las paredes, que alguna vez representaron escenas bíblicas con vibrantes pigmentos, ahora son rostros fantasmales que se desvanecen en la humedad, sus ojos santos pareciendo juzgarlo desde el pasado. Hay una opresión en el aire, una sensación de hipocresía tan palpable que casi se puede tocar. Fue aquí donde la familia Reyes representó su papel de pilares de la comunidad, arrodillándose en oración mientras un horror indecible crecía en las entrañas de su propiedad. Mateo avanza con cuidado, sus pasos resonando en el silencio sepulcral,
sintiendo el peso de las mentiras que esas paredes habían absorbido. Fue entonces, al pasar junto al confesionario, cuando el suelo cedió. Un crujido agudo y violento, el sonido de la madera exhausta rindiéndose al tiempo, y de repente, el mundo se inclinó bajo sus pies. Cayó apenas 1 metro, aterrizando en un colchón de tierra y escombros en un espacio oscuro y angosto bajo el piso de la capilla. El aire era denso y frío, cargado con el olor primigenio de la tierra húmeda y el moho. Por un momento, solo se escuchó el sonido de su propia respiración agitada y el goteo lejano de agua infiltrándose en algún lugar de los cimientos. Levantó su linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando un pequeño hueco. Un sótano olvidado que no aparecía en ningún plano de la hacienda. El rayo de luz danzó sobre las vigas podridas y las telarañas que colgaban como sudarios, hasta que se posó sobre algo que no pertenecía allí. En un rincón, semienterrada en la tierra, había una pequeña caja de madera oscura, casi negra por la edad. No era un simple baúl, su diseño era el de un relicario, y lo más inquietante, era el grueso sello de cera que mantenía su tapa cerrada, un sello que llevaba el blasón de la familia Reyes, ahora resquebrajado y frágil. El corazón de Mateo comenzó a latir con una fuerza que sentía en la garganta. Esto no era un objeto perdido, era un objeto escondido, deliberadamente enterrado bajo el suelo sagrado de la capilla. Un pensamiento frío se apoderó de él. Hay verdades tan terribles que no basta con olvidarlas. Hay que sepultarlas bajo el altar de Dios con la esperanza de que nunca vuelvan a ver la luz. Con manos temblorosas, Mateo extrajo la caja de su tumba de tierra. El sello de cera se deshizo en polvo al menor contacto. Levantó la tapa, y el chirrido de las bisagras oxidadas pareció un grito en el silencio absoluto. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un único objeto, una Biblia familiar de cuero reseco, sus bordes dorados casi borrados por el paso de un siglo. La cubierta estaba grabada con el nombre de doña Elvira Reyes, la esposa de Teodoro, la matriarca piadosa y silenciosa de la familia. Al principio, la decepción lo invadió. ¿Una Biblia? ¿Era este el gran secreto? Pero al tomarla, sintió que algo no encajaba. Era demasiado gruesa, demasiado rígida. Con sumo cuidado, la abrió. Las páginas, amarillentas y frágiles como alas de polilla, se separaron con un susurro seco. Y fue allí, entre los pasajes febriles y apocalípticos del libro de la Revelación, donde encontró la verdad. Un conjunto de páginas más pequeñas habían sido cosidas al lomo del libro, ocultas a la vista. No era parte de las escrituras. Era un diario. La caligrafía era fina, elegante, pero a medida que avanzaba, se volvía errática, temblorosa, las palabras apretadas unas contra otras como si hubieran sido escritas con una mano que luchaba por contener un terror abrumador. Era la voz de doña Elvira, un grito de auxilio atrapado en tinta durante más de 100 años. Mateo había encontrado la llave. El silencio de la hacienda El Milagro estaba a punto de ser destrozado para siempre. Con la Biblia de doña Elvira en sus manos, Mateo ascendió de la oscuridad del sótano, regresando al silencio polvoriento de la capilla. El aire aquí arriba, aunque estancado, se sentía extrañamente ligero en comparación con la tumba de tierra de la que acababa de emerger. Se sentó en uno de los bancos carcomidos, la madera crujiendo bajo su peso como un quejido de agonía, y colocó el pesado libro sobre sus rodillas. La luz oblicua que se filtraba por el vitral roto caía sobre la cubierta de cuero, revelando las grietas finas que se extendían como un mapa de dolor sobre la piel reseca del volumen. El nombre de su antepasada, Elvira Reyes, grabado en pan de oro casi desvanecido, parecía un susurro visual. Por un momento, dudó en abrirlo de nuevo, como si el simple acto de exponer esas páginas al aire pudiera liberar una pena contenida durante más de un siglo. Sentía el peso del objeto no solo en sus manos sino en su alma. Era un artefacto de fe, que había sido profanado para convertirse en el ataúd de una confesión inconfesable, un testimonio sellado bajo el mismo techo donde se representaba la farsa de la piedad familiar.
con una delicadeza casi quirúrgica, separó las páginas sagradas del Antiguo Testamento hasta encontrar el injerto profano, las hojas del diario cosidas con un hilo oscuro al lomo del libro. La primera página estaba fechada en la primavera de 1881. La caligrafía de doña Elvira era, al principio, un modelo de control y elegancia. Las letras fluidas y uniformes de una mujer educada. Describía la vida en la hacienda, la belleza austera de los campos de agave al amanecer, el orgullo que sentía por la ambición de su esposo, Teodoro, a quien describía como un hombre forjado por la misma tierra que dominaba, duro, implacable, pero capaz de una generosidad asombrosa. Sin embargo, incluso en estas primeras entradas, Mateo percibió una corriente subterránea de inquietud. Elvira escribía sobre la devoción de su esposo, de cómo financiaba la construcción de la iglesia del pueblo con una mano, mientras que con la otra parecía escuchar susurros que solo el viento de los agaves le traía. Una frase se le clavó en la mente: Teodoro reza a Dios en la capilla, pero venera a la tierra en los campos. A veces, temo que su fe esté dividida, y que su alma sea el campo de batalla. A medida que Mateo avanzaba en la lectura, la atmósfera del diario se oscurecía con la misma certeza con que el sol se pone sobre los llanos de Jalisco. El tono de Elvira pasaba de la inquietud a una ansiedad palpable. La gran sequía de 1882 dominaba las páginas, descrita con un detalle febril. Escribía sobre las plantas de agave, sus hojas antes firmes y grises ahora marchitas y amarillentas, la tierra agrietada como la piel de un anciano. La desesperación de Teodoro se filtraba a través de la prosa de su esposa. Ya no era el terrateniente visionario, sino un hombre acorralado, que pasaba las noches en vela, caminando entre los surcos moribundos como un fantasma. Fue entonces cuando apareció la primera mención explícita, que hizo que el aire escapara de los pulmones de Mateo. En una entrada de junio de ese año, Elvira escribió con una caligrafía notablemente más apretada: Anoche lo escuché en su estudio. No rezaba a nuestros santos, murmuraba nombres antiguos, nombres que la tierra recuerda pero que la iglesia ha olvidado. Hablaba de un pacto, de un hambre bajo nuestros pies que, si se sacia, puede devolver la vida a lo que está muerto. El monólogo interno de Mateo se convirtió en un torbellino. ¿Nombres antiguos? ¿Un hambre bajo la tierra? Esto no era la historia de un simple pionero del tequila luchando contra las inclemencias del tiempo. Esto era el descenso de un hombre a una forma de locura pagana, una regresión a creencias primitivas, en un intento desesperado por salvar su legado. Cada palabra de Elvira era una pincelada en un retrato que se volvía cada vez más monstruoso. El historiador en él buscaba una explicación racional. Tal vez Teodoro estaba simplemente sucumbiendo a las supersticiones locales, al folclore de los jornaleros. Pero el descendiente, el hombre que llevaba la sangre de los reyes, sentía una verdad más profunda y fría en esas palabras. Sentía el eco de esa misma desesperación en los fracasos de su padre y su abuelo, como si la deuda contraída por Teodoro se hubiera estado pagando en cuotas de desgracia a lo largo de las generaciones. La leyenda del niño llorón ya no le parecía un cuento de fantasmas. Comenzaba a sentirse como el titular de una historia criminal que apenas empezaba a comprender. El diario entonces se centró en la figura del hijo menor, Julián. Elvira lo describía como un niño frágil, de ojos grandes y melancólicos, perpetuamente aquejado por fiebres, y una debilidad que los médicos de Guadalajara no podían diagnosticar. Su amor por él impregnaba cada línea, un amor teñido de una tristeza premonitoria. La enfermedad de Julián coincidió con el peor momento de la sequía, y en la mente de Teodoro, ambas calamidades parecieron fusionarse en una sola. Fue entonces cuando el diario se volvió casi ilegible. Las manchas de tinta y las frases temblorosas revelaban el terror absoluto de la escritora. Elvira transcribió una conversación que escuchó a través de la puerta del estudio. Teodoro prometía a la entidad de la tierra el sacrificio más puro, una vida por la vida, sangre de su sangre para revitalizar la tierra sedienta. A cambio, no solo pedía el fin de la sequía, sino una prosperidad que ningún hombre en Jalisco hubiera visto jamás. Un milagro. El milagro, el mismo nombre de la hacienda. Mateo tuvo que cerrar el libro por un instante, apoyando la frente en sus manos.
La habitación parecía haberse encogido, el aire espeso y difícil de respirar. La palabra sacrificio colgaba en el silencio, un veneno destilado a lo largo de un siglo. La conexión era tan brutal, tan directa, que parecía inconcebible. La enfermedad de un niño, la ambición de un padre y una creencia ancestral y blasfema. Reabrió el diario, sus dedos temblando al pasar la última página escrita. La caligrafía era un desastre, un sismógrafo del horror. La entrada no tenía fecha, solo la marca de la noche. Decía, se lo ha llevado. Teodoro se lo ha llevado esta noche a la cueva que yace bajo la bodega, donde el agua es negra y profunda. No para curarlo, para entregarlo. Dijo que era la única manera, que el niño se convertiría en el corazón de la tierra, y que su llanto sería la lluvia que traería la vida. Dios no nos perdonará. El milagro exige un precio demasiado alto. Escucho el viento, y ya no es el viento, es él, llorando. La última frase lo dejó helado, el niño llorón de los agaves. No era un fantasma, era una advertencia. Un eco. La confesión de doña Elvira era la piedra angular de todo el misterio. Pero una confesión oculta en un diario no era una prueba. Mateo el historiador necesitaba corroboración, necesitaba un rastro de papel que conectara la narrativa de pesadilla de Elvira con la realidad documentada. Su siguiente paso era lógico, casi inevitable. Si un niño de una familia tan prominente había desaparecido, debía haber algún registro, o, más revelador aún, la ausencia de uno. Su investigación lo llevó fuera de los muros desmoronados de la hacienda, hacia el pueblo cercano, un lugar que debía su existencia a la riqueza de don Teodoro. Específicamente, a la iglesia de piedra blanca cuya construcción él mismo había financiado, un monumento a su piedad pública que ahora, a los ojos de Mateo, parecía la máscara más grotesca y cínica jamás concebida. Los archivos parroquiales estaban guardados en una pequeña sacristía, el aire denso con el olor a cera de vela, incienso frío y el polvo de siglos de registros. Un anciano sacerdote, con la piel tan arrugada como las páginas de los libros que custodiaba, le concedió acceso con una mirada de curiosidad cansada. Mateo pasó horas inclinado sobre los pesados libros de registro, sus páginas de un amarillo quebradizo. El sonido de sus dedos rozando el papel era el único ruido en la quietud del lugar. Rastreó los nacimientos, los matrimonios, las muertes. Encontró el registro de bautismo de Julián Reyes, fechado en 1874. La caligrafía del párroco de la época era impecable, el nombre del niño inscrito con una tinta que aún conservaba su negrura. Verlo allí, en un documento oficial, le dio a Julián una realidad tangible, que iba más allá del diario de su madre. Era una prueba de que había existido, de que había sido bendecido bajo el mismo techo que ahora albergaba a Mateo. Luego, comenzó la búsqueda del acta de defunción. Mateo revisó meticulosamente los registros de 1882, el año de la desaparición según el diario. Luego 1883, 1884, y así sucesivamente por si la fecha estaba equivocada. Pasó por los nombres de docenas de feligreses, ancianos que sucumbieron al invierno, niños perdidos por la fiebre, jornaleros víctimas de accidentes en el campo. Pero el nombre de Julián Reyes no estaba en ninguna parte. La ausencia era un grito silencioso. Era impensable que la muerte del hijo de don Teodoro Reyes, el benefactor del pueblo, el hombre más poderoso de la región, no fuera registrada. Un entierro así habría sido el evento social más solemne del año. El silencio en los libros era más condenatorio que cualquier acusación. Confirmaba que lo que le había sucedido a Julián había ocurrido fuera de la ley de Dios y de los hombres. Cuando estaba a punto de darse por vencido, algo llamó su atención. Volvió al libro de bautismos, a la página con el nombre de Julián. Sus ojos recorrieron la entrada de nuevo, y fue entonces cuando lo vio. En el margen, junto al registro, había una pequeña anotación, escrita con una mano diferente, más temblorosa, y con una tinta ligeramente más desvaída. Era casi una ocurrencia tardía, un secreto susurrado en el borde de la historia oficial. Mateo tuvo que acercar la página a la luz de la ventana para descifrar las palabras.
La nota, firmada por el mismo sacerdote que había bautizado al niño, decía: el niño fue reclamado por una fiebre del alma. Su cuerpo no descansa en suelo sagrado. La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación física. Fiebre del alma. No era un término médico, era una evasiva, una metáfora para un horror que el sacerdote no se atrevía a nombrar. Y la confirmación, su cuerpo no descansa en suelo sagrado, era un eco directo de las palabras de Elvira: no a la tumba sino a la tierra. El sacerdote lo sabía. O al menos, sospechaba lo suficiente como para dejar esta migaja de pan críptica para la posteridad, una salvaguarda para su propia conciencia. Mateo se recostó en la silla, el corazón latiéndole con fuerza. Tenía la historia emocional del diario y la confirmación velada de la iglesia. Ahora necesitaba la pieza final del rompecabezas, la prueba fría y objetiva que conectara el sacrificio con su supuesto propósito. La riqueza. Necesitaba los números. Necesitaba ver la contabilidad de la Hacienda El Milagro. Sabía que los registros originales habían sido adquiridos por la corporación que ahora operaba la destilería moderna, una empresa multinacional más interesada en las ganancias que en los fantasmas. Conseguir el acceso no sería fácil, pero la verdad que perseguía era demasiado monstruosa para ser detenida por la burocracia. Después de varias semanas de correos electrónicos persistentes y llamadas telefónicas, apelando a su investigación académica y a su linaje familiar, Mateo finalmente obtuvo el permiso. Lo llevaron a un almacén climatizado en las afueras de Guadalajara. Un edificio anónimo de metal y hormigón que contenía el alma financiera de la antigua hacienda. Un empleado le señaló una pila de enormes libros de contabilidad, encuadernados en cuero, apilados en una estantería metálica. El contraste era surrealista. Los registros de un pacto de sangre del siglo XIX, guardados bajo luces fluorescentes y vigilados por cámaras de seguridad. El aire olía a cartón y a productos de limpieza, un antiséptico intento de borrar el olor a tierra y a tiempo que impregnaba las páginas. Mateo se sentó en una mesa metálica y abrió el primer volumen, sintiéndose como un arqueólogo, a punto de excavar no una tumba, sino el balance de una atrocidad. Las primeras horas fueron tediosas. Las páginas estaban llenas de columnas de números, anotaciones sobre la compra de barriles, el pago de salarios, el costo del transporte. Eran el esqueleto de un imperio en ciernes. Mateo se centró en los años que abarcaban la sequía, de 1881 a 1882. Los números contaban la misma historia que el diario de Elvira, pero en el lenguaje desapasionado de la economía. Las cosechas disminuían mes a mes. Las entradas estaban llenas de tinta roja, indicando pérdidas. Notas en los márgenes hablaban de agave enfermo y producción fallida. Podía sentir la desesperación de Teodoro no en palabras, sino en la caída constante de las cifras, en la hemorragia financiera que amenazaba con destruir todo lo que había construido. La hacienda no se llamaba El Milagro entonces. Era simplemente la Hacienda Reyes, y estaba muriendo. Mateo alineó las fechas clave en su cuaderno. La fecha aproximada de la desaparición de Julián, inferida del diario, y la fecha de la críptica anotación del sacerdote. Con esos marcadores temporales en mente, pasó las páginas del libro de contabilidad hasta la segunda mitad de 1882. Y allí, se detuvo. El cambio era tan abrupto, tan imposible, que parecía un error de imprenta. En una sola semana, la semana que siguió directamente a la desaparición de Julián, la narrativa de los números se invirtió por completo. La tinta roja desapareció, reemplazada por una negrura audaz y segura. Las anotaciones sobre la producción de agave no solo se recuperaron, se triplicaron. Luego se cuadruplicaron en el mes siguiente. Era como si la tierra de repente hubiera decidido derramar una abundancia antinatural. El historiador dentro de él buscó explicaciones lógicas, una lluvia repentina y milagrosa, un nuevo método de cultivo, pero no había notas que indicaran tal cosa. El único cambio significativo en el registro de la hacienda no era agrícola, era humano. Un niño había desaparecido. Y en la página siguiente a la explosión de la producción, encontró la entrada final que selló la verdad con un frío ineludible. Era una copia del primer gran contrato de exportación de tequila El Milagro a los Estados Unidos,
fechado apenas unas semanas después de que Julián fuera entregado a la Tierra. El nombre de la marca, adoptado oficialmente en ese momento, era una celebración abierta del pacto. Don Teodoro no solo había sacrificado a su hijo, había bautizado su fortuna con el nombre del acto que la había comprado. Mateo cerró el libro de contabilidad lentamente. El zumbido de las luces fluorescentes parecía ensordecedor en el silencio del almacén. El rastro de papel estaba completo. Tenía el porqué en el diario de Elvira, el cómo en la nota del sacerdote y el para qué en las cifras del libro mayor. Las tres fuentes, una de amor y terror, otra de fe y miedo, y la última de ambición y ganancia, se entrelazaban para contar una única y horrible historia. La leyenda ya no era una superstición, el crimen ya no era una sospecha, era un hecho, documentado y probado. Pero la investigación estaba lejos de terminar. Los documentos lo habían llevado hasta el borde del abismo. Ahora tenía que mirar dentro. Recordó un detalle del diario de Elvira. Algo que había pasado por alto en el horror inicial. En el reverso de la última página, dibujado con una mano temblorosa, había un pequeño y rudimentario mapa. No mostraba la hacienda sino lo que había debajo de ella. Mostraba el camino a la cueva. El mapa dibujado en el reverso de la página del diario de doña Elvira no era una obra de cartografía, sino un testamento del temblor. Las líneas, trazadas con una mano que apenas podía sostener la pluma, representaban un descenso, un viaje hacia las entrañas de la propia hacienda. Mateo lo estudió bajo la luz moribunda del atardecer, que se colaba por las ventanas rotas de la casa principal. No había norte ni sur, solo una serie de símbolos crípticos, un círculo para la gran barrica de añejamiento, una cruz que no representaba la fe sino una intersección de pasillos, y finalmente, un punto negro marcado con la palabra detrás. Era un mapa del alma de su antepasada, un camino trazado en la geografía de su propio terror. Sentado allí, en el silencio polvoriento, Mateo sintió el peso de una decisión ineludible. Los documentos le habían contado la historia, pero el mapa le ofrecía el escenario del crimen. Ya no era suficiente saber. Ahora sentía la obligación visceral de ver, de pararse en el mismo lugar donde la ambición de un hombre había fracturado la realidad y condenado a un niño a un horror sin nombre. La noche cayó sobre los campos de agave como un sudario. El aire, antes abrasador, se enfrió con una rapidez antinatural, y el viento que soplaba entre los muros en ruinas parecía llevar consigo susurros fragmentados, ecos de la leyenda que ahora, para Mateo, tenía un peso insoportable de verdad. Reunió sus herramientas no como un historiador, sino como un exhumador. Una linterna de alta potencia, una palanca de hierro, metros de cuerda resistente y una pequeña pala de mano. Cada objeto se sentía profano en sus manos, herramientas de la modernidad destinadas a perturbar un secreto del siglo XIX. Mientras se preparaba, su mente era un campo de batalla. La parte académica de él, la que buscaba la lógica y la prueba, le advertía del peligro, de la insensatez de aventurarse solo en los cimientos inestables de una estructura abandonada. Pero otra parte, la sangre de los reyes que corría por sus venas, una sangre que sentía manchada y diluida por generaciones de desgracia, le exigía seguir adelante. Era una expiación, una necesidad de enfrentar el pecado original de su linaje, para quizás, finalmente entender la maldición que los había perseguido. El descenso a la bodega principal fue como entrar en otra era. El aire se volvió espeso y pesado, cargado con el aroma fantasmal del tequila que una vez envejeció en las enormes barricas de roble que ahora yacían vacías y rotas, como las costillas de leviatanes olvidados. El suelo de piedra estaba resbaladizo por una capa de humedad perpetua, y el haz de su linterna cortaba una oscuridad tan densa que parecía tener sustancia física. El silencio aquí era diferente al de la casa de arriba. Era un silencio profundo, subterráneo, interrumpido solo por el goteo constante y rítmico del agua infiltrándose a través de la tierra. Un sonido como el latido lento y paciente de un corazón enterrado. Mateo consultaba el mapa de Elvira a cada pocos pasos, su papel frágil y amarillento contrastando violentamente con la modernidad de la luz LED que lo iluminaba. El dibujo lo guiaba más allá de los estantes de añejamiento.
hacia la parte más antigua de la bodega, una sección excavada directamente en la roca madre sobre la que se había construido la hacienda. Siguiendo la línea temblorosa del mapa, llegó a una pared al final de un pasillo estrecho, un muro que, a simple vista, parecía idéntico a los demás. Estaba cubierto de moho y salitre, una superficie de adobe y piedra sin ninguna característica distintiva. Aquí era donde el mapa indicaba el punto negro, la palabra detrás. Por un momento, la duda lo asaltó. Quizás estaba interpretando mal el dibujo de una mujer aterrorizada. Quizás no había nada más que piedra sólida. Pero la investigación le había enseñado a confiar en los ecos del pasado, en las verdades ocultas en los detalles más insignificantes. Levantó el puño y golpeó la pared. El sonido fue sordo, sólido. Se movió 1 metro a la izquierda y golpeó de nuevo. El mismo resultado. La frustración comenzó a crecer, una sensación fría y amarga en su estómago. Había llegado hasta aquí para encontrarse con un callejón sin salida, una metáfora final de la locura de Elvira. Fue entonces cuando recordó la cruz en el mapa, la intersección. No era un cruce de pasillos, se dio cuenta, sino una marca de medida. Contó las baldosas del suelo desde la esquina, tal como indicaba el dibujo. Al llegar a la 7ª baldosa se detuvo. Estaba frente a una sección de la pared que no parecía diferente a las demás, pero al golpearla con los nudillos, el sonido cambió. No era el golpe seco y definitivo de la piedra maciza, sino un eco sordo, profundo, hueco. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Era real, la pared era falsa. Insertó la punta de la palanca de hierro en una fina grieta cerca del suelo, y aplicó presión. Al principio, no pasó nada. La pared, sellada durante más de un siglo, se resistía. Mateo empujó con todo su peso, sus músculos tensándose en la oscuridad húmeda, el único sonido el de su propia respiración forzada, y el chirrido del metal contra la piedra. Luego, con un crujido que pareció recorrer toda la estructura, algo cedió. Un trozo de adobe se desprendió, revelando una oscuridad aún más profunda detrás. Trabajó febrilmente, ensanchando la abertura, arrancando trozos de la pared falsa hasta que hubo un agujero, lo suficientemente grande como para pasar. El aire que emanaba del otro lado era diferente, frío, prístino y cargado con el olor mineral de la tierra profunda y el agua estancada. Era el aliento de una tumba. Apuntó la linterna a través de la abertura, y el haz de luz fue devorado por la negrura. No iluminaba una habitación, sino un espacio vasto y natural. Con el corazón latiéndole en la garganta, Mateo pasó a través del agujero. Aterrizó en un suelo irregular de roca. Cuando se puso de pie y giró la linterna para inspeccionar su entorno, la escala del lugar lo dejó sin aliento. No estaba en un sótano secreto, sino en la boca de una caverna subterránea. Un cenote natural que se extendía en la oscuridad más allá del alcance de su luz. Del techo alto, invisible en la penumbra, colgaban estalactitas como los dientes de una mandíbula colosal. El sonido del goteo era más fuerte aquí, haciendo eco en el vasto espacio, y en el centro de la caverna había un pozo de agua tan negra y quieta, que parecía un agujero en la realidad misma. Este no era un lugar construido por el hombre. Era un lugar que el hombre había descubierto y profanado. Avanzó con cuidado, el haz de su linterna barriendo las paredes de la cueva, revelando formaciones rocosas que parecían figuras retorcidas observándolo desde las sombras. El aire era tan frío que podía ver su propio aliento, una nube blanca que se disipaba rápidamente en la oscuridad. El diario de Elvira había hablado de este lugar, el lugar donde Teodoro realizaba sus rituales. Mientras caminaba, sus ojos se adaptaron a la penumbra, y fue entonces cuando lo vio. No estaba en el centro de la cueva, sino a un lado, en una plataforma de roca naturalmente elevada. Era un altar. No estaba hecho de mármol ni de madera, sino tallado en la misma roca viva de la cueva, una pieza sólida y monolítica que parecía haber estado allí durante milenios. Su superficie era plana, y estaba manchada con una oscuridad que no era natural, una pigmentación que parecía haber sido absorbida por la propia piedra. Se acercó, una sensación de pavor y reverencia profana creciendo en su interior. Este era el nexo, el punto donde la ambición de su familia se había encontrado con algo antiguo y hambriento.
Mientras su luz recorría la base del altar, se detuvo en un pequeño nicho, una alcoba natural en la pared de roca justo detrás de la estructura. Parecía un lugar para ofrendas, un hueco protegido de los elementos. Apuntó la linterna hacia adentro, esperando encontrar cerámica rota o artefactos antiguos. En cambio, la luz se reflejó en algo pálido y blanco. Al principio, su cerebro no procesó lo que estaba viendo. Parecían ramas secas o raíces extrañas. Pero a medida que se acercaba, la forma se hizo inconfundible. Eran huesos. Pequeños, frágiles. Una caja torácica del tamaño de un pan, un cráneo, no más grande que sus 2 puños juntos. Eran los restos de un niño. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y tuvo que apoyar una mano en la pared fría de la cueva para mantenerse en pie. El aire se negaba a entrar en sus pulmones. La leyenda, el diario, los registros, todo se había derrumbado en esta única y horrible realidad. Era verdad. Había sido un asesinato. Con manos que temblaban incontrolablemente, se arrodilló junto a la alcoba. Entre los pequeños huesos, algo metálico brilló bajo la luz de su linterna. Usando la punta de un dedo, lo movió con cuidado, apartando el polvo y la tierra de un siglo. Era un pequeño medallón de plata, oscurecido por la pátina del tiempo, colgado de una cadena rota. Lo levantó. Estaba abollado y corroído, pero las iniciales grabadas en su superficie eran todavía legibles, grabadas en una elegante caligrafía. J. R. Julián Reyes. El medallón de bautismo. La pieza final de la identificación, la prueba irrefutable que conectaba a esta pequeña víctima anónima con su nombre, con su familia, con el crimen. Una ola de náusea y una pena abrumadora lo recorrieron. No era solo un descubrimiento histórico. Era la tumba de un pariente, un niño de su propia sangre, abandonado en la oscuridad para comprar la fortuna sobre la que se había construido su linaje. La leyenda del niño llorón no era solo un cuento, era el epitafio no escrito de Julián. Se quedó allí, arrodillado en la oscuridad, durante un tiempo que no pudo medir. El historiador en él había completado su tarea. Tenía el motivo, la víctima, el lugar del crimen. Don Teodoro, desesperado por la sequía, había asesinado a su hijo enfermo en un ritual pagano para asegurar la prosperidad de sus tierras. Era una historia de una brutalidad casi shakespeariana. Simple, directa y monstruosa, pero mientras su mirada se desviaba de los huesos hacia el altar de piedra, una sensación de inquietud persistió. Algo no encajaba. La enormidad del altar, la permanencia del lugar. ¿Por qué tanto esfuerzo para un simple sacrificio? Se levantó, la pena dando paso a una última y persistente pregunta. Se acercó de nuevo al monolito de piedra, pasando la mano por su superficie fría y extrañamente lisa. Fue entonces cuando sintió las ranuras, los surcos. No eran naturales. Eran grabados. Dirigió el haz de luz directamente sobre la superficie plana del altar, inclinándose para ver los detalles. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. No eran los símbolos aztecas o mayas que podría haber esperado. Eran más antiguos, más extraños, una serie de glifos y representaciones pictóricas que no se parecían a nada que hubiera estudiado. Pero no era la naturaleza extraña de los símbolos lo que lo horrorizó, sino la historia que contaban. No representaban una escena de muerte, no había un cuchillo de sacrificio, ni una figura postrada esperando el golpe final. En cambio, los grabados mostraban una figura pequeña, claramente un niño, acostado en el altar. De su cuerpo emanaban líneas sinuosas que no se elevaban hacia el cielo, sino que se hundían en la piedra, conectándose con una serie de patrones que se arremolinaban y se extendían por toda la base del altar, como un sistema de raíces. No era una imagen de un espíritu siendo liberado, era una imagen de una esencia siendo transferida. El monólogo interno de Mateo se fracturó. Cada pieza de la investigación se reconfiguró en su mente, encajando en un nuevo patrón, uno infinitamente más aterrador. El diario de Elvira. No a la tumba sino a la tierra. La nota del sacerdote. Una fiebre del alma. Y la promesa de Teodoro, la que Elvira había escuchado a través de la puerta. El niño se convertirá en el corazón de la tierra. El pacto no había sido un sacrificio de sangre para apaciguar a una deidad.
No se trataba de dar una vida para recibir una bendición. Era algo mucho más perverso, una transacción simbiótica y parasitaria. Teodoro no había matado a Julián para terminar con su sufrimiento o para ofrecerlo como un regalo. Lo había entregado como un conducto, como un recipiente vivo, fusionando su esencia vital con la entidad ctónica que habitaba en las profundidades de esta tierra. No lo había asesinado, lo había condenado a algo peor que la muerte. De repente, la leyenda del niño llorón de los agaves adquirió un significado nuevo y espantoso. El lamento que los jornaleros escuchaban en las noches de cosecha no era el eco fantasmal de un niño asesinado, no era un recuerdo, era una manifestación activa. Era la entidad misma, anclada a este plano de la realidad, a través del dolor y la forma de Julián. El niño no era un fantasma que rondaba la propiedad. Se había convertido en el genio tutelar malévolo de la hacienda, un guardián que nutría la tierra con su sufrimiento eterno, su llanto siendo la lluvia literal y metafórica que había traído el milagro de don Teodoro. La prosperidad de la familia Reyes no se había construido sobre una tumba, sino sobre una prisión de tormento sin fin. El horror de este descubrimiento era de una magnitud que casi lo hizo colapsar. La depravación de su antepasado no era simplemente la de un asesino, sino la de un hombre que había esclavizado el alma de su propio hijo por toda la eternidad para regar sus campos de agave. ¿Qué parte de esta revelación sombría te ha impactado más? ¿El asesinato de un niño por la ambición de su padre, o el descubrimiento de que su alma fue utilizada como combustible eterno para una riqueza maldita? Deja tu reacción en los comentarios si esta historia ha conseguido helarte la sangre. Mateo se apartó del altar como si la piedra quemara al tacto. La cueva ya no parecía un lugar de muerte, sino un lugar de vida profana, el corazón palpitante de la maldición de su familia. Cada gota de agua que caía de las estalactitas sonaba ahora como una lágrima. El viento que se filtraba por alguna fisura invisible en la roca sonaba como un lamento infantil. Ya no era un historiador que observaba el pasado desde una distancia segura. Estaba parado en el centro mismo del pecado, un testigo tardío de una atrocidad que nunca había terminado realmente. El aire a su alrededor se sentía denso, cargado de una presencia, una conciencia antigua y doliente. Sentía que lo observaban no con ojos, sino con la totalidad de la tierra bajo sus pies. Tenía todas las pruebas, todas las piezas del rompecabezas. El diario, los archivos, los libros de contabilidad, y ahora la escena del crimen. El cuadro estaba completo, y la imagen que formaba era un retrato del infierno. Con un esfuerzo monumental, apartó la mirada del altar y de los pequeños huesos en la alcoba. Sabía que no podía dejarlos allí, pero por ahora su tarea era otra. Tenía que salir de esa oscuridad, regresar al mundo de la superficie, armado con una verdad tan monstruosa que dudaba que alguien pudiera creerla por completo. Mientras retrocedía hacia la abertura en la pared, una última mirada a la caverna le reveló la verdadera naturaleza del legado de su familia. La hacienda El Milagro no era solo un nombre irónico, era una declaración literal. Un milagro comprado con la moneda más oscura imaginable. El escenario para la confrontación final con la verdad estaba listo. Ahora solo quedaba narrar el acto final, reconstruir, pieza por pieza, la noche en que don Teodoro Reyes, el pilar de la comunidad, el hombre de fe, arrastró a su propio hijo a la oscuridad y lo entregó, no a la muerte sino a la tierra. La reconstrucción de esa noche de 1882 no puede ser narrada con la fría objetividad de un historiador, pues los documentos solo nos entregan el esqueleto de los hechos. Es el peso de la atmósfera en aquella cueva, el eco del terror en la caligrafía de doña Elvira, y la lógica implacable de la ambición humana, lo que nos permite vestir esos huesos con la carne de la verdad. Debemos imaginar a don Teodoro Reyes, no como el patriarca respetado que sonreía en la misa de los domingos, sino como un hombre poseído por una fiebre más virulenta que la que consumía a su hijo. Una fiebre de desesperación que había mutado en una fe inquebrantable, no en el Dios de la capilla, sino en la deidad sedienta que dormitaba bajo sus pies. Esa noche, el cielo sobre Jalisco estaba despejado y sin estrellas, un lienzo negro e indiferente. Dentro de la hacienda, el silencio era una criatura viva,
rota solo por la respiración superficial y febril del pequeño Julián. Teodoro lo levantó de su cama, no con la ternura de un padre, sino con la determinación de un sacerdote a punto de cometer el acto más sagrado y profano de su vida. El niño, débil y confundido, apenas opuso resistencia, sus grandes ojos fijos en el rostro de su padre, buscando una explicación que nunca llegaría. No hubo palabras de consuelo, solo el eco de los pasos de Teodoro sobre la piedra, un descenso deliberado hacia las bodegas, hacia la pared falsa que ocultaba el umbral entre su mundo y otro mucho más antiguo. El viaje a través de la caverna fue un bautismo en la oscuridad. El aire frío y mineral se aferraba a ellos, un presagio de la tumba que aguardaba. La única luz era la de un tosco farol de aceite, cuya llama danzaba erráticamente, proyectando sombras monstruosas sobre las paredes de roca que se retorcían como almas en pena. Julián, envuelto en una simple manta de lino, temblaba, no solo por la fiebre, sino por el frío primigenio del lugar, y el terror instintivo que un niño siente ante una oscuridad absoluta y un silencio que no es pacífico, sino expectante. Doña Elvira, según su propio diario, lo siguió a una distancia prudente, una sombra de sí misma, su fe destrozada y su voluntad paralizada por el horror. Vio a su esposo llegar al altar de piedra, aquel monolito que parecía absorber la escasa luz del farol. Teodoro acostó a Julián sobre la superficie helada. No hubo un cuchillo, no hubo un golpe violento. El ritual no requería la muerte sino la entrega. Teodoro comenzó a recitar, no en español ni en latín, sino en una lengua gutural y antigua, palabras que parecían brotar de la propia tierra. Eran una invitación, una ofrenda. Estaba abriendo la puerta, entregando la llave que era la esencia misma de su hijo, a la entidad que esperaba al otro lado. Elvira describió cómo la piedra del altar pareció oscurecerse, cómo un frío antinatural llenó la cueva, y cómo el último sonido que escuchó de su hijo no fue un grito de dolor, sino un suspiro, un aliento final que no fue exhalado al aire, sino que pareció ser absorbido por la roca bajo él. El pacto estaba sellado. En el instante en que la esencia de Julián fue transferida, el silencio de la cueva fue roto por un sonido lejano, un retumbar profundo que no provenía del cielo, sino de las entrañas de la tierra. Afuera, la noche sin estrellas se desgarró. Un relámpago iluminó los campos de agave por primera vez en meses, seguido por el estruendo de un trueno que sacudió los cimientos de la hacienda. Y entonces, comenzó a llover. No era una llovizna, sino un diluvio torrencial, una bendición violenta y desesperada que empapó la tierra agrietada. Don Teodoro emergió de la bodega, su rostro impasible bajo la lluvia, mirando sus campos con la satisfacción de un Dios que ha recibido su tributo. El milagro se había consumado. En las semanas y meses siguientes, la hacienda Reyes se transformó. El agave creció con una vitalidad antinatural, sus hojas más gruesas, su color más intenso, sus piñas llenas de un jugo más dulce y potente que el de cualquier competidor. La riqueza fluyó hacia Teodoro como el agua de aquella primera tormenta, un torrente imparable que lo convirtió en leyenda. Pero mientras su imperio crecía, su humanidad se marchitaba, se convirtió en una cáscara, su piedad pública, una máscara cada vez más grotesca, para ocultar el vacío de su alma. Doña Elvira, por su parte, se convirtió en una prisionera silenciosa en su propia casa, rondando los pasillos como un fantasma, su única confesión encerrada en las páginas de una Biblia que ya no le ofrecía consuelo, sino solo el recuerdo de la noche en que vio a su esposo vender el alma de su hijo por 30,000 barriles de tequila. Mateo Vargas, de pie en el umbral de esa misma cueva más de un siglo después, finalmente comprendió la totalidad del legado de su familia. No era una historia de éxito, sino la crónica de un crimen perfecto, un asesinato del alma que había sido la piedra angular de su estirpe. Su investigación, que comenzó como un proyecto académico, se había convertido en una misión de expiación. Con la ayuda de las autoridades locales y arqueólogos, los restos de Julián Reyes fueron recuperados de la oscuridad. Por primera vez en más de 100 años, fueron expuestos a la luz del sol. Mateo le dio al niño el entierro que le fue negado, una pequeña lápida de mármol en el cementerio del pueblo,
bajo la sombra de la misma iglesia que su asesino había construido. El nombre Julián Reyes fue inscrito en la piedra, un acto final para devolverle su identidad, para separarlo de la leyenda del niño llorón. La publicación de los hallazgos de Mateo fue un cataclismo. Los diarios, los registros parroquiales y contables, y la evidencia forense de la cueva, todo se unió en una narrativa irrefutable que destrozó la reputación mítica de don Teodoro y manchó el nombre de la marca El Milagro para siempre. La verdad finalmente había salido a la superficie, purgando la mentira que había envenenado a su familia durante generaciones. Pero la verdad es una medicina amarga. Mateo, liberado del peso de la ignorancia, ahora carga con el peso del conocimiento. La maldición de los hombres de la familia Reyes ya no es un misterio. Era el eco de un pecado tan profundo que su resonancia había viajado a través de la sangre, manifestándose como locura, fracaso y muerte prematura. Era la deuda kármica de la prosperidad construida sobre el tormento eterno de un niño. Se ha deshecho de la hacienda, donando la tierra a una fundación de conservación, con la estricta condición de que la cueva sea sellada para siempre. Una tumba definitiva para la entidad que Teodoro despertó. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde las tierras altas de Jalisco, Mateo todavía se pregunta si su acto de justicia fue suficiente. Se pregunta si al darle a Julián un entierro cristiano, finalmente silenció su lamento, liberando su esencia de las raíces del agave. O si por el contrario, al perturbar aquel lugar profano, y sellar la fuente del poder de la entidad, simplemente la ha dejado con hambre de nuevo. La historia de la Hacienda El Milagro nos recuerda que las leyendas más aterradoras a menudo no son ficciones, sino verdades fragmentadas, ecos de crímenes que la historia ha intentado enterrar. Nos enseña que la ambición, cuando no tiene límites, puede llevar a los hombres a cometer actos de una crueldad inimaginable, a sacrificar lo más sagrado en el altar de la prosperidad terrenal. El llanto sobre los campos de agave puede haberse silenciado, pero la tierra de Jalisco tiene una memoria larga, y nunca olvida la sangre que la ha nutrido. El pasado nunca está realmente muerto, simplemente espera, en silencio, a que alguien tenga el coraje de cavar. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dejando un me gusta en el video, y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio histórico. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados y tumbas sin nombre, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Hay muchas más historias esperando ser desenterradas.